Esto es Sanchiache, China, el lugar que inspiró las montañas flotantes de Avatar, el sitio donde la naturaleza decidió volverse completamente loca y donde tú y yo pensamos automáticamente, ¿cómo demonios existe esto en el mundo real? Todos hemos visto Avatar, pero muy pocos saben que existe este lugar en China, el reino de las montañas imposibles. Y estos somos nosotros, Daniel y Senia, dos personas aparentemente normales, pero que tuvieron los huevos de dejar todo atrás para irse de vuelta al mundo. Hoy toca aventura, niebla, monos ladrones, risas, frustración, más niebla y paisajes tan épicos que incluso cuando no se ve nada impresionan igual. Así que agárrate porque empieza uno de los días más surrealistas y mágicos de toda nuestra vuelta al mundo. Hoy nos encontramos en la pequeña ciudad de Wuling, que se encuentra cerca de una ciudad más grande llamada Sanchiache. El editor estará poniendo los nombres por aquí abajo para que podáis acceder a la información. Y vamos a entrar a un parque nacional donde fue inspirada la película de Avatar, así que acompáñanos, esperemos que el tiempo nos aguante. Lo primero que toca es la parte menos épica y la más dolorosa, comprar los tickets. Ya tickets en mano, podemos empezar la misión. Nos ha costado 450 yuanes, que es aproximadamente 56 euros, con el seguro y con todo. Así que vamos a dirigirnos a la puerta de entrada. Allá vamos. Pero no sin antes meterle un poco de cafeína al cuerpo. Que subir montañas sin café es ilegal en 47 países. Primer transporte del día, el bus que nos acerca a la montaña. Y oye, las vistas desde la ventanilla ya son el preludio perfecto para lo que nos espera. Una vez llegamos, primera parada súper emocionante. Los baños. Bienvenidos al futuro de los baños, donde te indican cuál de los baños está siendo ocupado. A ver si lo veis ahí. Ahí indican las personas, por ejemplo, cuál de ellos está siendo ocupado. Así que control total aquí. ¿Saben hasta si meas o cagas? No se puede empezar un camino hacia lo desconocido sin quitar un poco de lastre. Primera parada del camino, ya nos ha traído al bus. Vamos a subir a un ascensor súper alto. Y aquí pone que no te metas con los monos salvajes. Vamos a ver si nos encontramos monos salvajes. Ah, ojalá. ¿Y adivina qué? A comprar otro ticket. Subimos por el Bailong Elevator, el ascensor exterior de vidrio más alto del mundo. 326 metros. El equivalente a unos 4.300 Big Macs apilados unos encima de otros. Sí, lo he medido. Caben hasta 50 personas repartidas en dos plantas. Y lo mejor es que te sube desde la base hasta la cima de la montaña en 1 minuto con 32. Te lo resumo, caminando serían 3 horas. Pero antes hay que subir escaleras eternas. Para coger el ascensor que acabamos de comprar, hay que subir un montón de escaleras y se coge a medio camino. Pero 5 minutitos de escaleras te los pegas igual, aunque hayas comprado el ticket. Pues ya hemos llegado aquí a la zona en la que tenemos que esperar ahí para subir. O sea, pagas por un ascensor y tienes que sudar para llegar al ascensor. Además, para hacerlo más místico, túneles subterráneos, largos, húmedos y fríos. Hemos pasado el siguiente control de seguridad y esta vez solo con el reconocimiento de cara. Así que es la primera vez en toda China que lo tenemos. Y ahora esperar una cola bastante grande. Durante la espera hay una sala ambientada como en Avatar. Mirad. Y aquí ya está la cola otra vez. Pero oye, todo vale. Porque cuando llegas arriba, vistas de infarto. O al menos lo que te deja ver la niebla. Ahora mismo estamos muy atentos a ver si nos encontramos monos, porque hay señales que pone no molestar a los monos. Entonces a mí me gustaría molestarles. Tengo todas las vacunas de la rabia, así que no hay nada que me pueda pasar. Vamos a ver si los encontramos. Y sí, al parecer hay monos. Más adelante veréis cómo casi ya tengo que utilizar mi vacuna de la rabia. Arriba, la zona es turística. De hecho, bueno, mirad, aquí estamos ahora pasando por un control como si fueras en el supermercado, que se te abre la puerta al pasar. Y cámaras, a reventar de cámaras, como en toda China. Pero de momento bonito. Vamos a coger unos autobuses que nos van a llevar al siguiente destino, porque este parque es gigante, o sea, yo no me imaginaba que iba a ser tan grande. Y mirad las vistas, qué bonito, está un poco nublado, pero increíble. El ambiente tropical, muy bonito. Al final cogemos más transportes que un día por Shanghái. Este bus ha sido muy cortito, apenas 5 minutos. Ahora, ya después de haber cogido un primer bus, el ascensor y ahora el segundo bus, nos espera mucho camino andando. Ahora ya se empieza a disfrutar un poco más lo que es la naturaleza. Así que vamos a ver por dónde tenemos que ir. Aquí nos volvemos a encontrar el curioso caso de las personas que van limpiando la calle
pero que va recogiendo hojas, tal cual. ¿Veis toda la cantidad de árboles que tenemos? Pues esta señora que vamos a adelantar aquí va con una pinza recogiendo hojas. Esto lo hemos visto en otros sitios de China y nosotros creemos que como hay tanta población les tienen que dar trabajo de algo y van literalmente recogiendo hoja por hoja. Os vamos a enseñar las increíbles vistas que tenemos desde aquí arriba, desde el mirador. Ese momento donde todo está nublado y tú quieres ver montañas épicas y lo único que ves es niebla, pura niebla. De repente todo se ve muy restaurado, muy turístico. ¿Veis esto? Cómo está colocado perfecto. Es muy artificial. Si veis, también hay como troncos para sentarte que están hechos como de plástico. Entonces sí que se nota que es una atracción turística bastante grande. La afluencia de gente es considerable. Pero bueno, más o menos es lo que nos estamos acostumbrando aquí en China, que a cualquier sitio que vas es muy turista. Está muy limpio, muchísima papelera. Todo bien señalizado en chino, fatal señalizado en inglés. Horrible. Muy mal, o sea, ahí sí que la han hecho fatal. Llegamos a un lugar precioso, el lago de las tortugas. Miles de peces rojos y tortugas pequeñas encima de tortugas de piedra. Pero la triste realidad detrás es esta. Las tortugas, que fueron liberadas por turistas que pagaron, son recogidas por el mismo hombre y vueltas a poner otra vez en venta. Básicamente, libertad por tiempo limitado. A ese hombre le metía yo un palo por el continuemos con el paseo. Toca parada para comer, pan con sabor añejo. Estamos haciendo una pausa a comer un pan caducado, que no nos dimos cuenta, estamos en China, da igual, al final no sabemos qué es más peligroso, si comer nuestro pan caducado que venía embolsado o cualquier comida de cualquier restaurante. Así que os dejamos aquí con estas vistas espectaculares, mientras que nos terminamos el pancito. Aunque las vistas no sean las mejores, el ambiente, la humedad, la niebla, hace que la caminata se sienta única, especial. Vaya jodienda la p*** niebla. Este lugar es famoso por montañas absurdamente épicas, que nosotros no estamos viendo. Así es nuestra suerte. Cuando planeas un viaje desde Europa y metes en tu ruta uno de los parques con vistas más maravillosas, y te encuentras esto. Mirar esta formación natural, el puente que une una montaña y la otra, qué precioso se ve y la inmensidad que hay hacia abajo. Pasamos entre caminos de piedra, llenos de papeles rojos simbolizando deseos. Miles de personas que dejaron aquí sus sueños y hoy nosotros dejamos el nuestro. Ver algo, por favor, lo que sea. Nos asomamos a otro mirador y nada. Un blanco más profundo, fantástico. Se ve increíble, según Google. A veces, aunque no veas el paisaje, pero sí sientes el lugar. Dijo alguna vez alguien que tenía más paciencia que yo ahora. Y de repente, el vandalismo parece que no sabe de fronteras. La piedra grafiteada por todos los lados. A estos les metía yo el mismo palo que al otro de las tortugas por el cuidado que llegamos a una zona con más turistas. Otra cosa a comentar es que también te encuentras puestos de comida y de bebida durante varios tramos del camino. No está tan masificado como en otros sitios que hemos estado, pero bueno, se agradece también poder picar de vez en cuando y comprar una botella de agua o alguna tipo salchicha o frutas, verduras, así que muy bien. Empieza a llover. Nos está empezando a llover ya un poco más duro y bueno, las vistas siguen siendo las mismas. Entre paraguas seguro que podéis ver que no se ve nada. Pues efectivamente, de momento mala suerte, esperemos que esto mejore. No tiene buena pinta. Mirad, ahora tengo aquí un huequito entre la multitud para enseñaros pues las vistas que llevamos teniendo todo el camino. Un poco triste, estoy decepcionado. El lugar se ve muy bonito, pero las nubes se ven muy feas. Nos refugiamos. Hemos llegado a resguardo. Aquí tenemos una sombrilla XXL y vamos a estar aquí un ratito hasta que pase la tormenta. Ese es nuestro plan. Hambre, momento perfecto para comer. Hacemos una pequeña parada para descansar. Hemos pedido un poco de tofu con patatas, nos han puesto un montón de picante y un maíz. A ver qué tal está, pero con el hambre que tenemos, seguro que muy rico. Nos han dado solo estos pinchitos, no son ni palillos chinos y no hay quien lo coja, la verdad. A ver. Muy bueno, muy blandito. Así que lo vamos a disfrutar, hemos tenido suerte. A veces pides algo en China y no te gusta nada y se queda en la mesa. Esta vez no. Con la tripa llena ya podemos continuar. Y sí, como en toda China, aquí todo totalmente videovigilado. Cámaras hasta en los árboles. Aquí arriba otra cámara, en este lado aquí tenemos otra cámara. Mira, ahí tenemos al lado de Xenia otra cámara. Esta plataforma sola tiene 1, 2,
3, 4 cámaras. Justo cuando ya habíamos tirado la toalla, ¡boom! Pasa lo inesperado. Mirad, las primeras vistas que vemos, este pilar está muy cerca de nosotros, pero bueno, al menos lo vemos, que es lo importante. Mereció la pena el día. Hemos visto lo que hemos podido, más bien poco. Ahora vamos a coger otro bus para seguir explorando otra zona. Este parque es enorme. Sin transporte o ascensor es imposible recorrértelo en todo el día. Pero no sin antes desembolsar más billetes. Te clavan, ¿eh? Hay que estar comprando el ascensor para arriba, el ascensor para abajo, porque si no son unas 3 horas andando. Así que un sacacuartos. Aquí se paga por todo. Nos ha costado unos 130 yuans, que al final poco a poco va siendo una pasta, porque la entrada ya fueron 56 euros, más esto, pues al final vamos a salir a lo mejor unos 80 euros entre todas las cosas. Y mirad, aquí estamos otra vez en la zona donde las pinturas, y como veis está repleto de gente. Entonces sí, recomiendo venir al parque. Tienes que tener en cuenta que vas a pagar un poco por aquí y por allá. Y luego toca cola, mucha cola. Lo bueno es que vais a tener un vídeo de ascensor más. Ya lo teníais subiendo, ahora bajando. Y allá vamos, somos los primeros. Eso sí, amortizamos el ticket del ascensor con las vistas increíbles. Primera fila. Las mejores vistas a la niebla. Ahí vamos, ahí abajo. Y ahí arriba hay montaña, no se ve. El ascensor vecino. Ahí están. ¿Habéis visto cuántas personas entran en un ascensor aquí en China? Muchas. Estamos enlatados. Vale, a ver, aquí ya se ha ido un poquito la niebla y se ve más bonito. Esto sí que parece lo de Avatar. Hay gente, mirad. Estamos llenos. Si veis a Senia, me lo decís, la he perdido. De vuelta abajo llega el momento más esperado. No las vistas, sino molestar a un mono. De repente estábamos rodeados de ellos. Un sueño hecho realidad. Está tranquilamente comiendo. Yo le he molestado con la cámara 360 y casi me muerde. No le caigo bien. Pero no me ha mordido, es lo importante. Pero casi. Ah, mira, le tiran cosas. Cuando ya Senia no me dejó molestar más a los animales, tocó irse. Seguimos caminando por una zona más tranquila. Ríos, rocas milenarias, ambiente silencioso, todo muy pacífico, hasta que nos damos cuenta de que estamos algo perdidos. Hemos decidido llegar hasta aquí, hasta esta roca en medio del río, y vamos a dar la vuelta, porque tenemos un poco miedo a que no podamos volver, y bueno, no nos apetecería pasar la noche aquí. Muy bonito, todo con las rocas, con la naturaleza, pero pasar la noche aquí yo creo que no sería tan bonito. Y menos con monos, que son un poco agresivos, que ya lo he comprobado. Y justo cuando ya íbamos a dar la vuelta, un alemán salvaje aparece entre los árboles. Nos hemos puesto a hablar y hemos seguido ahora el camino, así que no sé si nos dará tiempo a coger el autobús al final, pero bueno, estamos haciendo un poco de interacción social, lo que nos viene muy bien. Aquí en este país con pocas personas se puede hablar, entonces en cuanto que encontramos a alguien que habla inglés, alemán o español, ahí estamos, hablando, como debe de ser. Y así, como él llega, también llegan unos monos ladrones. Ahí va, mira. A ver si se le ve. Mirad, va a coger un tirachinas, mirad. Bienvenidos a Sanchiache. A ver, vamos a ponerlo en contexto. Tienen tiendas aquí y los monos le roban. Entonces por eso. Hora de despedirnos del chico alemán y de los monos, porque ya se nos hace de noche. Si perdemos el último bus, estamos a 4 horas andando de la salida y sin saber en qué dirección exacta. No estamos preocupados, pero vamos a correr. Pero al final lo conseguimos. El bus aún estaba ahí y nosotros felices. Y nos despedimos con estas vistas. Podremos dormir en nuestro alojamiento y no en un parque lleno de monos. La vida está para vivirla así, con niebla, con risas, con sustos y con caminos que no siempre muestran las mejores vistas, pero que siempre te enseñan algo. Si este vídeo te ha gustado, compártelo con alguien que te llevarías de aventura, incluso con niebla y sin ver nada. Nos vemos en la próxima aventura, no te la pierdas. Enhorabuena porque ya has llegado al final del vídeo. Este es el momento en el que te suscribes si todavía no lo has hecho, le das un pedazo de like para saber que te ha gustado y pulsas clic en el siguiente vídeo mientras que yo te pongo un poco de música. Pirim pim pirim pam pirim pam pirim pim pirim pam pam pirim pam param pam pirim pim pirim pam.